o la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué te has olvidado de mí? Te acordaste del fruto en febrero, al llagarse su pulpa rubí. Llevo abierto también mi costado, y no quieres mirar hacia mí. Te acordaste del negro racimo, y lo diste al lagar carmesí, y aventaste las hojas del álamo con tu aliento en el aire sutil. Y en el ancho lagar de la muerte aún no quieres mi pecho oprimir. Caminando vi abrir las violetas, el falerno del viento bebí, y he bajado amarillos mis párpados por no ver más enero ni abril. Y he apretado la boca, anegada de la estrofa que no he de exprimir. Has herido la nube de otoño y quieres volverte hacia mí. Me vendió el que besó mi mejilla, me negó por la túnica ruin. Yo en mis versos el rostro con sangre, como tú sobre el paño le di. Y en mi noche del huerto me han sido Juan cobarde y el ángel hostil. Ha venido el cansancio infinito a clavarse en mis ojos al fin, el cansancio del día que muere y el del alba que debe venir, el cansancio del cielo de estaño y el cansancio del cielo de anil. Ahora suelto la mártir sandalia y las trenzas pidiendo dormir, y perdida en la noche levanto el clamor aprendido de ti. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué te has olvidado de mí? Los avances en técnicas constructivas también llegaron a la Semana Santa. Los tronos y andas son pesadas cargas que hay que portar o arrastrar, lo que requiere de mucha participación de cofrades que no siempre se logra. Para aliviar de peso y hacerlos más ligeros, se utilizan ya materiales como el aluminio, que quitan peso al total del conjunto. En nuestra comarca hay un taller que se dedica a fabricar esas medidas las estructuras, también llamadas parihuelas. Se llama Talleres FEAL, su gerente es Jorge Martínez y desde esta casa visitamos su taller para ver y conocer el trabajo que realiza. Sí, hemos hecho bastante. Empezamos con el trono de mi cofradía, con el trono de Jesucristo entra en Jerusalén triunfante, la borriquilla de aquí de Villanueva. Y bueno, pues cuando estuvimos viéndolo, por el valor y el coste que tenía, pues vimos que no llegábamos. Y yo pues propuse hacerlo yo a un precio más módico. Entonces se lo hicimos, quedó muy bien, muy contento. A partir de aquello me contrataron más tronos. Aquí en Villanueva estuvimos haciendo, después hicimos el de los romanos y el de la Virgen de la Encarnación. Y bueno, y hemos hecho también el trono del Cristo de Minaceli, pero no habíamos, ese hicimos el trono entero de lo que era todos los adornos y todo. Esto es la parihuela, que es la parte estructural que tiene. Esto lo hemos hecho en aluminio para bajar en peso, para que sea más fácilmente movible y se le han incorporado muchísimas mejoras, los valores regulables, reforzados y bueno, pues está muy bien. Y ahora nos están llamando desde otros pueblos porque ven que el trabajo está bien realizado y le hacemos un precio bastante asequible. Aprovechamos que es en campaña de aceituna, que siempre nos afloja un poquillo más la faena, y los hablamos con ellos que se los vamos a hacer en estas fechas, y para cuando llegue la cuaresma los tienen hechos, les sale económicamente bien y a nosotros como empresa pues también nos viene muy bien esta clase de trabajo.
Para realizar un trabajo así, la cofradía plantea su diseño con arreglo, para lo que soporte ese trono encima y alrededor de la estructura metálica. Lo primero que hacemos es tomar las medidas del trono, a ver cómo va a ser la medida del trono, ver si se va a aumentar, si se va a quedar en esas medidas, bueno, ya eso lo hablamos con ellos, ver, por ejemplo, en este trono, pues bueno, antes de desglosar el material y todo, vemos que en este trono, por ejemplo, las patas van a ser más cortas. Este es para Ignato Orá y es más corto el trono. Entonces adaptamos también a las calles, a las situaciones que ellos tienen en sus localidades y, por ejemplo, pues como decimos, para poder salir por la iglesia, esta pata es mucho más corta porque tienen que sacarlo muy bajo. Esta, por ejemplo, que la iglesia tiene la puerta más grande, porque esta es para el arroyo, pues la puerta, la pata, como os dais cuenta, es mucho más alta, con lo cual tienen más reforzado lo que es el pie y luego podemos hacerle los varales más altos y una segunda línea que sería para las faldillas y para colocarlas, para los respiraderos. Para construir en aluminio, los operarios han tenido que formarse y sobre todo calcular muy bien los pesos que soportará la estructura. Por eso hay que realizar un trabajo de preparación de materiales para que el resultado sea un chasis ligero, pero asimismo resistente. Tiene, bueno, os enseñaría unos detalles, que es, por ejemplo, fijaros que en la parte superior, que estos son los que vienen así cruzados, que es donde luego va a ir el varal regulable, pues entonces, si os dais cuenta, por aquí es por donde pasaría el tornillo, por aquí. Como estos perfiles son de aluminio, les metemos este casquillo para que la tornillería no nos haga doblado. Tenemos que a esto soldarlo, reforzarlo y cuando va con la presión no bolla porque el aluminio pues es muy ligero, pero también si lo debilitamos con estas perforaciones sin ni hacerle esos refuerzos, pues el trono sufriría mucho y no tendría mucha durabilidad. El trono de la cofradía de la Borriquilla, que tiene bastante peso, y el de los romanos ya ni te cuento lo que pesan, pues bueno, pues llevan funcionando muchos años y no han dado ningún problema, van perfectamente y hasta ahora no hemos tenido que hacerles ningún repaso así de ninguna manera. Bueno, pues también tenemos aquí, como hemos explicado, que tenemos que reforzarlo. Ese casquillo va directamente soldado, llevaría su esto y su repaso para que pasara el tornillo, que es por donde va el varal regulable. De esta manera, con este perfil, jamás conseguiría que se doblara eso ante las embistiones de esas levantadas tan maravillosas que nos hacen nuestros costaleros. Luego, lo que más sufre, como vemos, es las patas, que es lo que más sufre, porque es lo que sujeta todo el trono. Imaginaros lo que lleva, todas las imágenes, todas las flores, toda la consistencia y luego lo que es el trono de madera, que siempre lleva encima un buen armatoste de madera. Pues entonces lo que hacemos es que en la pata las cogemos de unos grosores especiales, que son ya, este sería estructural, y la pata interior, que es la regulable, como vemos, para que pueda regularse, que luego le hacemos unas perforaciones para que vayan a enganchar, pues la pata la reforzamos y la hacemos alveolares, metiéndole una perfilería interior para reforzarlas y que no se deformen, puesto que es lo que lleva el peso de todo la parihuela. El uso del aluminio lo que ha hecho es mejorar la calidad de los tronos en el sentido de que ya no son tan pesados y son más ligeros para poder sacar luego en procesiones, ¿no? Claro, es que imagínate el peso que lleva y el sufrimiento que llevan las personas que lleva debajo. Entonces se ha intentado siempre aligerar porque la carga que lleva, nada más que con esos tronos tan labrados, tan conseguidos, con tanto adorno y con tanto, tiene unas cargas que algunas veces es costoso llevarlo, entonces se intenta aligerar en lo máximo posible. ¿Qué se hace? Pues por eso, aligerarlos con el aluminio. Como hemos visto, una estructura como esa, que una persona sola podría levantarla perfectamente, pues si la hubiéramos hecho en hierro, imaginaros, necesitas por lo menos 4, 5 o 6 personas para poder levantarlo. Entonces ya ganas 4 personas en menos espacio, pues consigue eso, pues aligerar bastante el peso. Y además, como lo hemos reforzado, lo hemos conseguido, está muy bien conseguido, y se ha conseguido abaratar en precio por las formas que lo hemos logrado, pues se están haciendo mucho. Todos los años hacemos 2, 3. De esta forma, los tronos ahora son ligeros y tienen calidad y dañan menos a los portadores, tanto a hombros como a costal, lo que incide en la salud de los cofrades y por tanto es un impedimento menos para decidirse a presentarse para este tipo de colaboración con las cofradías y parroquias.
que los varales son regulables también para la altura de los costaleros, y en este caso pues con estas tuercas bajamos, subimos y, como estamos diciendo, luego prensamos. Entonces conforme va subiendo el varal, como estamos diciendo, pues se va regulando y lo ponemos a diferentes alturas conforme va haciéndole falta a cada uno de estos. Una vez que ya se han medido los costaleros y se ha regulado el varal, se presiona y se quedaría fijo en su sitio, para que tuvieran que meterle las menos tablas posibles. Con eso también se elimina peso. Hola a todos y bienvenidos un día más a este programa de Paso a Paso las Villas. Para la entrevista de hoy nos vamos a salir de plató, nos vamos a dirigir a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Villacarrillo. Allí nos está esperando el imaginero de Villacarrillo, Jesús Marín Mota, para que nos cuente pues, su vida en relación a las artes, nos hable de su obra, nos cuente esta parte tan interesante e importante, por supuesto, fundamental, que es todo lo que gira en torno a la vida de un escultor imaginero, algo muy importante en nuestra Semana Santa. Bueno, pues ya nos encontramos aquí en la sacristía de la parroquia de la Asunción de Villacarrillo. Tenemos con nosotros a nuestro imaginero villacarrillense, Jesús Marín. Muy buenas, Jesús. Buenas, José. Muchas gracias, lo primero, por concedernos la entrevista a este programa Paso a Paso a la Villa. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es que en el mundo del arte en general, no solo centrándonos en la pintura, en la imaginería, en cualquier campo disciplinar, es muy complicado introducirse. Cuéntanos de dónde te viene esa inspiración, qué te introdujo a aventurarte dentro del mundo de las artes. ¿Desde cuándo te viene? Una pregunta ya porque hay que remontarse prácticamente desde la niñez. Pero en resumidas cuentas, desde pequeño, bueno, todos en el colegio hemos dibujado y hemos modelado plastilina, ¿verdad? Tú lo habrás hecho también. Sí, sí. Bueno, pues yo era un medio en el que me sentía muy cómodo, la verdad. Tú has estudiado en la SAFA, estudiaste en SAFA. Estudié en SAFA, pero bueno, en preescolar y demás, me acuerdo perfectamente de eso, que disfrutaba mucho con esas historias. Entonces, muchas veces, bueno, pues yo he tenido juguetes y demás, pero en la mayoría de las ocasiones, pues yo daba rienda suelta a mi imaginación y me creaba el personaje en plastilina y jugaba con ellos. Ajá. Es decir, fue luego ya más tarde, cuando ya me empezó a llamar la atención el tema de la imaginería, el tema de la Semana Santa y demás, cuando ya empecé a modelar pues, imágenes pequeñas, pero vamos, ya no desde el punto de vista de jugar con ellas, sino desde un punto de vista más seria. Y bueno, pues ya a partir de ahí termino SAFA, hago las pruebas de orientación, a ver por dónde puedo tirar. Y bueno, lo que te dicen los orientadores, sí, tienes actitudes para estudiar arte, pero no hagas arte que no tiene salida. Claro. Es lo primero que me dijo. Yo estaba empecinado en hacer arte. Entonces, bueno, pues mis padres y yo fuimos a hablar a Casa de las Torres de Úbeda. Sí. Y bueno, allí fue un acogimiento muy bueno, es decir, porque allí es que no hay esa masificación que hay en otros bachilleratos, solamente se especifica en arte y esa calidad pues no la pierde. Y allí pasé 2 maravillosos años. Haciendo bachiller y después te fuiste a hacer la licenciatura. Claro, y después pues saqué muy buena nota en selectividad y entré a hacer Bellas Artes en Granada, en la Universidad de Granada. Comienzas como todo el mundo aprendiendo allí varias disciplinas en la carrera de Bellas Artes, pero hemos visto a lo largo de tu trayectoria, que es joven porque a ti te queda mucho por caminar todavía, que donde más te has especializado es en la imaginería, ¿me equivoco? Sí,
por avatares de la vida me he inclinado más por la imaginería, aparte de que es un campo que me ha gustado mucho, pero vamos, que no estoy cerrado solamente a eso. Es decir, la escultura monumental decayó en un momento dado y entró en crisis. De hacer un monumento hoy día se hacen contados, con los dedos de la mano prácticamente. El tema del impulso de las cofradías por aumentar patrimonio y demás, pues es el que posibilita que puedas hacer trabajos de escultura, en este caso, de escultura policromada. Cuando terminaste la carrera, ¿se te pasó por la cabeza, o no sé si tuviste la posibilidad de acceder y quedarte como discípulo en el taller de algún imaginero así de relevancia, de Granada? Como imaginero, no. Es decir, yo conocí allí a José Antonio Castro Vilches, que era uno de los profesores que guardo más cariño, porque era un hombre ya muy experimentado, tenía 70 y tantos años ya cuando me dio clase y prácticamente se jubilaba al año siguiente o a los 2 años siguientes. Entonces yo le comenté si me podía el tema de introducirme en la universidad. Y él me dijo que estaba encantado de hacerlo. Lo que pasa es que ya se jubilaba y no podía tener una continuidad conmigo. Y bueno, pues ya terminé, empecé a estudiar oposiciones y demás para el cuerpo de dibujo y demás. Es decir, claro, porque esa otra salida también. Sí, es otra salida, pero bueno, el tema de las oposiciones hay mucha competencia, es muy complicado y demás. Y bueno, pues ya me dediqué también de lleno al tema de la imaginería. ¿Es complicado hacerse hueco en el mundo de la imaginería? Bueno, hacerse hueco tampoco es tan complicado, porque lo bueno que tiene el arte es una cosa, y es que cada artista tiene su sello, tiene su impronta, tiene su carácter. Entonces, y ya no estamos hablando solo a nivel de andaluz, sino a nivel provincial. Claro. Es decir, tú haces una obra y no es una obra que tiene que gustarle a todo el mundo, sino a un sector. Es decir, no le puede gustar a todo el mundo. Eso se parte de esa base, lógicamente. Y bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? Porque a relación a esto, ¿cuáles son tus referentes? Por así decirlo, cuando tú estabas gestando ese arte en la universidad y estabas diciendo, por aquí voy a tirar, ¿qué referentes tenías tú? Me has mencionado a este imaginero, ¿no?, que en cierto modo pues también te ayudó, pero ¿qué referentes tenías artísticos al hacer tu obra y al hacer hoy en día tu obra? Claro, ¿en qué te fijas? ¿En qué me inspiro? ¿En qué te inspiras? Principalmente, bueno, yo soy muy del Renacimiento, que dice que la mejor inspiración está en la naturaleza. Sí. Es decir, tú puedes ver muchas obras de muchos artistas y es muy bueno verlo y examinarlo y observarlo y estudiarlo, pero en definitivas cuentas lo que manda es la naturaleza. Es decir, si tú tienes que modelar un rostro, lo mejor es que te coja un rostro real, no ya uno interpretado. Y eso el Renacimiento el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. Otras cosas, pues, la inspiración de múltiples artistas, los grandes clásicos. ¿Puedes decir un nombre? Desde Miguel Ángel Buonarroti, pasando por Bernini, pasando por Durero, pasando por... no sé qué te podría decir, más actuales ya, Sí, porque hay que decir que después de la guerra civil lo que más ha imperado es lo llaman el barroco, pero no es neobarroco. Es un neobarroco. Es neo. Y también impera el neorrenacimiento, por así decirlo. Hay artistas que no asquean, por así decirlo, y perdóname la palabra, el barroco. Esos artistas, por ejemplo, ¿cuáles serían? Que la verdad es que el barroco es más saturante. El Renacimiento es más descargado, es más clásico, entonces es una cosa que no se va a perder nunca. Es decir, el barroco también se mueve por modas. Cuando terminaste la carrera, porque esto corrígeme si me equivoco también, sigue existiendo terminar con la obra maestra, ¿no?, de la carrera. ¿Cuál fue tu obra maestra? Mi obra maestra, por así decir, de terminar la carrera. El proyecto final de carrera. Bueno, el proyecto final de carrera me lo llevó también otro profesor que le pasaba igual que el que te he mencionado anteriormente. Me lo llevó Miguel Barranco, en conjunción
con Ramiro Mejía. Ramiro Mejía es un escultor de calibre, ¿no? De mucho calibre, y allí en Granada tiene un montón de monumentos. Miguel Barranco me llevó la parte de lo que es todo el proyecto, toda la dirección de ese proyecto, y al que me evaluó y demás. Y Ramiro Mejía me llevó la parte de modelado. Él me planteó, dice, yo voy a ser tu cliente, dice, te voy a encargar un paso de misterio. Y entonces, claro, en el tiempo que tienes de ese año, claro, no puedes hacer un paso de misterio, vamos, ni por asomo. Entonces le hice todo el diseño del paso. ¿Y qué paso hiciste? Pues él me dijo, dice, me vas a hacer el misterio de una oración en el huerto. Dice, no, me lo he pensado. Dice, me vas a hacer una flagelación. Digo, vaya. Digo, bueno, parece que la flagelación está en mi camino. Tú rápido tuviste tu inspiración. Sí, claro. Pues bueno, yo no le comenté nada. Digo, bueno, pues ya está, hacemos una flagelación. Pues bueno, hay que aclarar que he dicho lo de la inspiración porque tú eres cofrade de aquí de Villacarrillo del Cristo de la Columna. Ya, vamos, venía siendo cofrade y miembro de la Junta Directiva. Exacto, de eso por si la gente no lo sabía. Sí. Y bueno, pues como te iba diciendo, tuve que hacer la sección que fue de lo que es la parte del torso junto con la cabeza del Cristo. Eso es lo que se hizo, bueno, lo que dio tiempo a hacer. Porque el proyecto es que comprende muy poco tiempo para desarrollar, como tú dices. Eso. Y él me introdujo también en el tema porque me dijo, dice, la imaginería son técnicas muy tradicionales, dice, pero aquí estás en la facultad y tienes que investigar líneas nuevas. ¿Verdad? Nunca ha cambiado esa técnica de la imaginería. Sigue lo mismo que se hacía en el siglo XVII, sigue hoy implementando cositas esporádicas nuevas, pero lo que es el gran compendio de la técnica de la imaginería sigue igual. Entonces hiciste ese Cristo que lo remataste por el torso. Yo esa obra creo que la he visto por los brazos, porque esa obra la prestaste para un concierto que dio la banda de Cristóbal Marín en Jaén, ¿no? Si no me equivoco, en una feria del IFEJA, perdón, ¿no? Sí. Y luego esta Virgen que tenemos aquí, que también es obra tuya. Esta Virgen fue luego un reto que me planteé yo con esa misma técnica, que es la de la resina de poliéster con fibra de vidrio. Y bueno, es una obra muchísimo más compleja que el Cristo ya, porque ya te metes en drapeados más complejos, una obra más completa, porque ya aparecen los brazos, aparecen las manos y demás. Claro. Y bueno, pues hice esta imagen que... ¿En qué año la realizaste? Esta me parece que fue del 2009. Y el Cristo en 2007. ¿Y en qué te inspiraste para hacerla? ¿Nos puedes explicar un poco, describirla? Cogiendo un poco los cánones de la imaginería de la dolorosa granadina. Se representan las soledades así, es decir, modeladas completamente. Pues partiendo de esa base, pues, hice una serie de bocetos y luego ya me cogí una modelo. El rostro es de una modelo de carne y hueso, vamos, que no es de ninguna virgen ni nada. Una persona en carne. Es una persona, sí. Como hacían los del Renacimiento. Claro. Exactamente. Terminas tu licenciatura y ¿ahora qué? Ahora hay que hacerse... Hay que buscarse las habichuelas, como se dice aquí en el pueblo. Te vienes aquí a Villacarrillo y fundas por así decirlo, tu taller. Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo serio, por así decirlo, que ya dices, ya tengo que espabilar, por así decirlo, que tengo que moverme en el campo? Bueno, esta la hice, fue terminar prácticamente, porque el Cristo lo hice en 2007, esta fue en 2009. El periodo de tránsito que hubo ahí entre medias fue porque estaba preparándome para las oposiciones y demás. Bueno, pues obra ya seria, la empecé antes, ya prácticamente a principios de la carrera, que es la Virgen de la Amargura. Ahora vamos ahora la veremos. Esa fue tu primera gran... A tamaño natural y demás, sí. Anteriormente hice el Cristo también, el Nazareno, que procesiona al Colegio de la Safa.
Y la Virgen también es... La Virgen, pero esa es posterior. Esa es posterior, ¿no? Sí. Entonces podemos decir que sobre todo la Virgen de la Amargura y también la imagen de Jesús Nazareno, aunque es de proporciones más pequeñas, Sí. fueron ya tus Sí. trabajos donde ya empezaste Las principales andaduras. la verdad. Vale, pues si quieres vamos al templo de Vamos a pasar. la Asunción y vemos la Y Virgen. cambiamos de escenario. Eso. Bueno, pues ya nos estamos dirigiendo a la capilla de la Inmaculada, donde se encuentra también ubicada los titulares de la cofradía tuya, del Cristo de la Columna, tu obra, la María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista. Y aquí la tenemos. ¿Sobre qué año, que no sé si lo has dicho, empezaste a realizarla? ¿Has dicho que ya estabas en la carrera? Sí, a principios de la carrera. ¿Qué año? 2002. Ujú. En febrero del 2002 fue cuando se terminó. ¿Se puede considerar como la obra que más cariño le tienes, por así decirlo? Cariño le tengo a todas, José. Lo que pasa que, bueno, pues aquí estás en esta cofradía, eres miembro de la Junta Directiva. Es especial, Mm, ¿no? Bueno, especial. Yo, mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú eres padre y tienes 5 hijos, ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál es tu preferido o cuál es tu especial? Claro. Es decir, puedes tener más afinidad con uno que con otro, pero todos son tus hijos. Es decir, Exactamente. cariño le tienes a todos. Es decir, cuando tú haces una obra, quedan marcadas en un momento del tiempo, es decir, es hija de su tiempo. Y por lo tanto son recuerdos, vivencias, experiencias que tú tienes. Es decir, eso no te lo quita nadie. Cuando hiciste la obra, claro, era una virgen que iba a estar ya dentro de una... porque eso lo se ve desde un principio, ¿no? O que la imagen que estaba realizando iba a estar algún día Claro. en la cofradía en la que has mamado, por así decirlo coloquialmente, en la que hay dos imágenes que sí, que son de los finales de los años 40, de Escuela Granadina, de Espinosa Cuadros, tanto el Cristo de la Columna como la imagen de San Juan Evangelista. Tú tenías esa responsabilidad de seguir esa línea, de no salirte de ella, que no destacara, que no dijeran, escuche qué distinta es la imagen actual de la Virgen con respecto a la del otro titular del Cristo. Me imagino que eso para ti sería una gran responsabilidad. Sí, claro, toda obra que se acomete es una gran responsabilidad. Es decir, tú ejecutas tu obra, para eso tienes que pensar muy bien las cosas, tienes que hacer muchos bocetos previos, tienes que hacer un estudio en condiciones. Y vamos, de hecho, me acuerdo perfectamente cuando se hizo la parte del proyecto para llevarla al obispado, don José María, que cuando vio el proyecto dijo, pero que no hace falta tanto. Claro. Bueno, si ya está hecho, ¿qué vamos a hacer? Lo llevamos, y punto. Lo llevamos y ya está. Ya nos has dicho cuáles son tus artistas de inspiración y demás, pero para realizar esta Virgen, ¿también seguiste esos modelos? Sí. ¿O te inspiraste en algo más concreto? ¿Seguiste los mismos patrones, por Sí, así los mismos decirlo? patrones. Dentro de esta capilla, aparte de tu obra, también tus manos han tocado la imagen de San Juan Evangelista y la del Cristo. ¿Qué fue lo que le hiciste a la imagen de San Juan? San Juan era una imagen que estaba en un estado pésimo prácticamente, porque estaba repintado completamente y hubo que retirar la policromía y reintegrar partes extensísimas porque es que se había perdido casi toda la policromía. Es decir, antes de recibir la nueva lo lijaron por completo, entonces estaba en las bases. Y hubo que dorar de nuevo porque todos los estofados estaban en purpurina, es decir, hubo que dorar en pan de oro. Es decir, que fue una restauración bastante compleja porque la imagen ya es compleja en sí, es decir, una talla completa, con un tamaño y un volumen considerable,
que la verdad no es lo mismo de cuesta imagen moverla. de candelero que o una imagen de si manos, fuera la mitad de tamaño. Exactamente. Una imagen que para moverlo ya necesita una grúa. Una imagen corpulenta. Y oye, lo curioso que me parece a mí de, por ejemplo, en este caso, Espinosa Cuadros, artista granadino, que se inspire en escuelas murcianas, porque eso hay que decirlo. Eso tuviste que tenerlo también en cuenta, ¿no? Para realizar la Virgen, que la Virgen de la Amargura, que tiene esas connotaciones granadinas de lo que tú has visto, de los artistas que tú has visto, pero es que el Cristo le pasa exactamente lo mismo, que el Cristo también se tuvo que restaurar. No estaba tan mal. ¿Qué fue lo que tenía le unos hiciste? Repintes, sobre todo en la parte de la sangre, le hicieron unos repintes ya hace un montón de años, porque era un Cristo que tenía muy poca sangre. Espinosa Cuadros no... Bueno, vino la moda de que pase igual que el Cristo de la Veracruz, por ejemplo, es decir, Cristos que eran muy poco sangrientos. Lo que pasaba después de la guerra, ¿sabes? El problema de las maderas. Y que se anteponía la belleza a lo que es la realidad, por así decirlo. Entonces, bueno, pues el Cristo se le hizo una limpieza, porque lo limpiaban todos los años con productos de estos, de pronto jabonosos y historias de estas, que tenía un brillazo también y enmascaraba la policromía totalmente. Y bueno, que fue más lo que tiene que ver con el tema de la limpieza de la policromía, la extracción de clavos, de elementos metálicos que estaban ya marcando en la superficie, y vamos, no fue mucho más. Estas imágenes estaban, si no recuerdo yo mal, antes estaban en la capilla de la Ánima, han toda la iglesia. De hecho, cuando vinieron, sobre todo el Cristo con los sayones, que los sayones también son de Espinosa Cuadros, estuvieron donde estaba el órgano, en esa parte baja del retablo. Esa fue su primera ubicación. Hay fotografías de eso, que se ve sobre todo el Cristo de la Veracruz, el actual, y se ve el sayón asomar justo en esa parte. Es curiosa esa fotografía, tiene que ser de los años 50. Sí, por ahí. Cuando estaba allí en los años de José María, don José María, que fue cuando se bendijo la imagen, recuerdo que los sayones hubo que quitarlos y solo se quedó la Virgen y el Cristo. El Cristo y la Virgen. Hubo traslado de sacerdotes, se fue don José María y ya vino el actual párroco, don Andrés Nájera, y él vio a bien hacer otra vez movimiento de imágenes y se pensó en esta capilla, la capilla de la Inmaculada, porque en estas dos hornacinas, si no recuerdo, no me falla la memoria, ahí estaba San Antonio y San Cristóbal, que también tiene su grupo de hermanos, San Cristóbal. ¿Tú también te correspondió hacer la modificación del retablo? Yo tomé parte, sobre todo en el tema de proseguir el marmoleado que hay en el fondo de las hornacinas, pero ya el resto de la obra y demás, eso ya... Porque hubo que bajar el soporte, albaniles, ¿no? Y demás, sí. ¿Y qué nos puedes decir más de tu obra? Ya nos has explicado el proceso que hiciste con el Cristo de la columna, con San Juan Evangelista. ¿Algo más que añadir sobre de la Virgen? Nada, ¿no? Aquí en esta iglesia tienes más, donde tu mano ha tocado más obras. Otra es el Cristo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la borriquilla, como aquí se conoce en Villacarrillo. Pues si te parece bien, vamos a su capilla y nos habla.
la imagen de la borriquilla, una imagen que primero no se corresponde a una cofradía, que como entendemos ahora lo que es una cofradía, sino más bien de carácter parroquial, sí. ¿no? En esos años 80, que salía desde Santa Isabel. Su procesión era en la misa in palmis por la mañana, sí. a las 12, y salía de Santa Isabel y venía aquí. Salía con el paso de Jesús caído. Exactamente, y salía por la mañana y venía aquí. Luego, a partir a principios de los años 90, es cuando esa cofradía de carácter parroquial deja ese carácter, pasa a ser una cofradía como hoy nosotros la entendemos. Que su primer hermano mayor también, si no recuerdo mal, fue Diego Medrano, que en paz descanse. Sí. Fue uno de los primeros valientes, ¿no? Que en paz descanse, que se atrevió a llevar como cabeza esta cofradía. Una cofradía, por así decirlo, que es joven, pero que tiene mucha fuerza. Que ya tiene andadura, tiene andadura. Que decimos los años 90, pero que ya han pasado. Que los años 90 ya han pasado hace ya, ¿no? Una cofradía que se mueve mucho. Aquí en Villacarrillo, la verdad que todas las cofradías se mueven bastante. Esta es una de ellas. Y tú también eres cofrade de ella, sí. No solo aportas tu granito artísticamente, sino que también colaboras en el cortejo procesional, junto conmigo, tengo que añadirlo también, claro. y hacemos eso, ¿no? Entonces, en el año 2016, es en ese año cuando la cofradía te encarga la restauración de esta talla, que ¿en qué materiales está hecha? Bueno, pues el tema de la reforma que se hizo en esta imagen, pues no se puede hablar de una restauración como tal. Al ser una imagen de serie, pues se puede reformar y se puede hacer lo que quiera. Es decir, no una imagen de firma que hay que pedir unos permisos y demás, y hay que mantener el estilo de la obra. Entonces, aquí, bueno, pues me dieron, lo bueno que tiene esta cofradía es que me dio carta blanca para decir, a ver lo que nos haces, y bueno, que estamos seguros de que lo que nos haga va a ser mejor que lo que había antes. Bueno, pues el busto se modeló en barro y luego se pasó al mismo material que hemos visto anteriormente, en resina de poliéster y fibra de vidrio. Lo que es el busto, las manos y los pies sí son de madera. Y te explico el porqué. Sí. Es decir, porque hubo que seccionar, y entonces tienes que colocar al resto del cuerpo, que es cayola, que es un material muerto, otro material que no mueve absolutamente nada. Es decir, no se podía haber hecho de madera, porque si no, luego la unión, el empalme se barca, se nota. Sin embargo, las manos y los pies, como están embutidos en los ropajes, sí se pueden hacer en madera. Es decir, ahí, si te acercas, tienen la hendidura de la forma de la túnica, y claro, ahí no se va a notar la diferencia. Claro. Entonces, por eso se hicieron así. Y bueno, pues nada, el Cristo, me preguntarás en qué me inspiré. El Cristo, bueno, pues el Cristo hay que decirlo, que mejoró. Hay que decirlo, porque Olós, esto hay que aclararlo también. Hay dicho que hay imaginería en serie, pero Olós siempre solía hacer uno o dos, o incluso más modelos dentro de la cofradía. Aquí en nuestra zona, por ejemplo, en Villanueva del Arzobispo, también la borriquilla es de Olós. Es de Olós, pero es otra tirada. Otra tirada de más calidad. En este caso había dos en la borriquilla, y aquí en Villacarrillo teníamos una. Esta tirada era ya más inferior. Y aquí, claro, tú cuando te sueltan el borrico en tu casa, vamos a ver qué hago yo ahora con el borrico. Fue a raíz de que cogieron, colocando la imagen en el paso, cogieron para colocarla y le tiraron de la pata que está levantada al borrico y crujió. Y dijeron, pues ya hay que restaurar la imagen. Claro. Entonces ya fue cuando les planteé yo esa opción. Entonces les pareció muy bien, y vamos, todo el tema de los ropajes, del pollino y demás, que está muy bien modelado, es decir, ya las manos, los pies y el rostro era lo que tenía muy poca calidad. ¿Y en qué te inspiraste para la cara del Cristo? Es que es nueva. Claro. Entonces, para la cara cogí los estudios que ha hecho Juan Manuel Miñarro con la Santa Síndone, y bueno, pues los rasgos están sacados de ahí. Claro, teniendo en cuenta que la Santa Síndone
pues aparecen hematomas, aparecen muchas partes de la cara que están inflamadas y deforman el rostro. Claro. Es decir, ahí hay un trabajo... Tú tenías que antecedente aquí ese... Cristo todavía no ha pasado por la pasión. No tiene esos hematomas. Claro. Aparte de esta gran, porque hay que señalarla así, gran restauración, gran aportación, porque yo como historiador del arte, cuando hago las visitas guiadas de la imaginería, yo no, cuando llego a esta parte, a esta imagen, sí, yo explico lo mismo que he hecho ahora, explicar la historia de la borriquilla y claro, yo digo que esta imagen es de Talleres Olós, pero que a partir de 2016 deja de ser prácticamente de Talleres Olós, es de Talleres Jesús claro, Marín. Porque la policromía ya al completo ya se hizo nueva. Es obra tuya. Claro. Tú aportaste también el tema de la pollinica chica También. y la niña hebrea, que eso fue un boom aquí en el pueblo, a la gente le encantó y le encanta, porque la verdad que le da mucha alegría al paso. No solo hiciste las dos imágenes, sino que también el tema de restauración de... Bueno, lo que es el paso lo hizo Santiago. ¿No? Que se prepare la hermana mayor de la borriquilla, porque también estará invitada este año otra vez al programa, porque hay ideas de ese paso, hacerlo también se ve nuevo, si no me fallan a mí las entrevistas, adaptarlo, porque bueno, Santiago lo hizo con la mejor intención del mundo, es decir, le colocó los respiraderos en la parte de arriba. Pero claro, esta procesión sale a las 5 de la tarde, que muchos años hace un calor tremendo y no ventila lo suficiente. Entonces los portadores, que son portadores, van a 2 hombros. Pues lo primero que no escuchan bien las órdenes del capataz y lo segundo que que eso es una sauna. Ya. Las cartelas del trono también son tuyas, sí, la delantera solamente. La delantera solamente. Y luego también tu última aportación en relación a este paso son estos 4 ángeles, ¿no? Que también, ¿en qué material están hechos? Están en madera, esos son tallados en madera. Los bendijeron, ¿no? Fue en la época de la pandemia, ¿no? Sí, Posterior a la pandemia. Para la pandemia, pero claro, como surgió... Y van en las esquinas delante de los candelabros. De los candelabros. Dentro de esta capilla, aparte de esta obra, también restauraste lo que es la urna y en la imagen. La urna no llegaste a... La urna ya se restauró antes. Estaba yo, me parece, estudiando, no había empezado a estudiar cuando se restauró en Úbeda. Ajá. Y el Cristo fue el que ya restauré más tarde. El Cristo de Escuela Valenciana, de José Casanova Pinter. Sí, bueno, Casanova es el tallista que hizo la urna. El Cristo posiblemente sea de otro autor, que lo desconocemos. A lo mejor discípulo de Casanova. O que estuviese, porque Casanova era tallista, era tallista de ornamento, es decir, no era de hacer imágenes. Pero hay que señalar que yo siempre digo que la urna es bellísima, con esa mezcla de clasicismo y barroco. Pero es verdad que esconde la imagen, la talla, porque la talla yo creo que es una de las tallas también más bonitas que hay en Villacarrillo. El rostro es precioso. Cristo muy... Sí, un tamaño un poquito considerable, más pequeño. Un poquito más inferior de lo normal, pero bueno. Es una talla buena. Entonces, esta también la restauraste. ¿Y sobre qué año restauraste el Cristo? Parece que fue 2016 o por ahí. ¿Con qué problemas te encontraste? Porque se ve que estaba... No estaba tampoco tan mal. ¿No? El estar ahí encerrado entre cristales pues, le ayuda a conservarse. Pues tenía alguna grieta, problemas de suciedad de no haberse limpiado nunca y poco más. Es decir, el Cristo no estaba tampoco muy dañado. Corrígeme también, este retablo que tenemos aquí también lo tocaron tus manos.
Esta capilla, también apuntar algunas notas históricas, las capillas eran compradas en la antigüedad por las familias pudientes, claro. Volvemos otra vez a lo mismo de antes, se fundaban capellanías para misas privadas y enterramientos propios. Esta concretamente fue comprada por la familia, los de los Pellones, por José Pellón, el padre del prior Pellón, el titular de el que puso a la patrona de la Virgen del Rosario, por la Virgen quitó a la Virgen de la Inmaculada y puso a la Virgen del Rosario. Y esta capilla era del padre, que por eso aquí en la reja, esta es una de las rejas más valiosas, junto con la de su hijo y también la del bautismo, compra esta capilla. Y ¿qué pasa? Que el retablo que aquí había original se quemó por un culto que hubo con velas, por cualquier accidente. Un accidente que hubo y se quemó. Y fue el hijo en honor al padre, claro, aquí en la capilla de mi padre no voy a poner un retablillo cualquiera. ¿Qué pasa? Que este prior Pellón, Marcos Pellón y Crespo, va a San Ildefonso, la iglesia de San Ildefonso de Jaén, ve un retablo que le gusta, que es este. Y se lo trae. Un retablo que es distinto a los demás de la parroquia porque es de estilo neoclásico, realizado por un sobrino de Ventura Rodríguez, el que hizo, por ejemplo, la Puerta de Alcalá y muchas obras de Madrid. También la iglesia de San Ildefonso, parte de ella, y la portada principal es de este artista. Me imagino que restaurarlo para ti pues también sería un gran reto. ¿Nos puedes contar un poco en qué consistió la restauración? Bueno, pues empezamos por arriba. Este tipo de retablos, que son neoclásicos, suelen tener una coronación que la desconocemos. Aquí se desconoce. No sé, si lo tenía allí en Jaén, averigua a lo mejor la que utilizaron para otra cosa allí. Entonces, bueno, pues como aquí la Virgen es la que está en la hornacina principal, pues se le colocó el Ave María. El anagrama, ¿no? La Emila. Claro, con la nube y las ráfagas. Y luego, bueno, pues todos los elementos de la Pasión, que muchos estaban unos partidos, que le faltaban piezas y demás, se le repusieron. Luego también la parte de carpintería y demás, eso lo hicieron Fran y Antonio, que son, bueno, son de la cofradía, son miembros de la cofradía y por entonces eran de la Junta Directiva. De la también. Virgen de los Dolores. Y bueno, ellos pusieron todo el tema de madera y demás, y yo ya me centré en el tema de policromía y de las reintegraciones, y limpieza sobre todo. Porque aquí lo que había era una gran mesa, una continuación de la mesa, que aún añadido, ¿no? El añadido que hemos, donde está la Virgen que hemos empezado. En la sacristía. Eso es. Para poder colocar la urna del Santo Entierro. Tú le vuelves, claro, porque el Santo Entierro estaba justo aquí debajo, que la mesa se estaba venciendo del peso, porque era un añadido, y tú lo que has hecho es devolverlo otra vez su sentido original, ¿no? La verdad que el retablo ha quedado bastante bien, ha sido también una gran restauración, y esto también lo desconozco, estos partes de retablo, por así decirlo, que no es un retablo. Era un paso, el paso de la Virgen de los Dolores. Tanto la trasera como la delantera era, ¿no? Sí. Esto también está hecho de tu mano, esto no. Vale, esto lo que ha hecho también es embellecer más aún la capilla. La imagen, y para que eso se pierda, pues está bien ahí. Claro, es decir, a raíz de tu restauración grande, ¿no? Con este retablo, lo que ha hecho es esa petición de que, claro, quito de aquí el Santo Entierro no lo puedes poner en cualquier mesa, hay que hacerle un altar. Una pieza también. Exactamente, en condiciones. Se hace esto y claro, no vamos a dejar a la borriquilla. Tienes que hacerlo los dos simétricos. Cómo va todo encaminado. Ahí está. Dentro también de esta iglesia tienes más cosas tuyas. Otra de ellas es la restauración del camarín del patrón, el Santísimo Cristo de la Veracruz. Pues vamos para allá y nos habla un poco. ¿En qué año hiciste esta restauración? Pues fue, si no creo recordar mal, sobre el 2018, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. ¿No? Este camarín, bueno, que también hay que aclararlo, que
el camarín este del Cristo de la Veracruz antes fue también, según las fuentes, una de las capillas donde estuvo la imagen de Jesús Nazareno. Pero sobre todo a raíz de la Guerra de la Independencia, cuando ya se bajó el Cristo antiguo, pues hubo que darle una de las capillas más grandes, y una de ellas es esta. La decoración no sabemos si era exactamente esta, porque luego en los años 50 otro artista local, Rafael Ballesteros, le correspondió el adecentamiento de la yesería, ¿no? Porque del estuco este que decora este camarín. Pero todo es de la misma época, o eso no se sabe. ¿De los años 50? Yo creo que de los años 50 es la parte inferior, es decir, todo esto que se ve aquí, que es más reciente. Es decir, pero ya... sobre todo lo que es la bóveda. Eso es la bóveda y hasta donde llegan los escudos, los espejos, todo eso sí es del 18, si acaso, claro, ¿no? Sí, puede ser finales del 18, finales, por del ahí, barroco. por ahí. Sí. Vale. ¿Y en qué consistió la restauración de la...? Pues la restauración es que, bueno, como podemos ver ahí arriba, es decir, ahí ya hay una lucana por donde entra la luz, un tragaluz. Una linterna. Una linterna. Y eso estaba tapado. Eso estaba... por un cupulín de madera. Claro, eso estaba tapado por un cupulín porque entraba el agua. Entonces, todo el agua que había entrado, las filtraciones que había, sobre todo la parte de la bóveda, pues estaba el yeso, porque eso no es madera, es decir, todo está hecho, es decir, un trabajo excepcional en el sentido de lo visual, pero técnicamente... son materiales muy pobres, es decir, escayolas, son yesos, todo. Y con el tema de la humedad, claro, imagínate. Pues, muchísimo peor, es decir, muchas de las partes estaban en estado pulverulento, es decir, que se va desmenuzando, pues igual que cuando le da el cáncer a la piedra y demás, que se va haciendo arena. Pero a raíz de esa humedad, se sabía que ese cupulín no era original de madera, ¿no? Que se sabía que ahí... No. Es decir, que eso a lo mejor lo más seguro es que mientras taparon y demás, pues la solución. En los años 50 y demás, la solución fue ponerle el cupulín, porque antes no había tantos productos como las siliconas que sellan mucho mejor para el tema de la intemperie y demás. La vidriera, es tuya también, ¿no? Sí. Entonces hace esa parte superior de restauración, te corresponde restaurar esa yesería, pero también tocaste parte de la yesería inferior. Claro. También, ¿no? Sí. ¿En qué estado de conservación se encontraban? Fatal. También fatal, ¿no? Fue una cadena. Fue una cadena, sí, porque toda la humedad hizo estragos aquí. Es decir, está el pan de oro, estaba con oxidaciones y demás en verde, vamos, la verdad es que fue un reto también para ti. Un proyecto de largo tiempo. Sí. Bueno, de esta restauración también se quiso seguir, no innovar en el tema de tocar lo que es ¿cómo llamarlo? Esta parte de aquí, material, ¿no? Eso es como loneta. Loneta, ¿no? Es decir, no tocar esa parte por que no pierda esa identidad, porque es restaurar, ¿no? Claro. Eso también es un aporte importante, una parte importante que añadir, que tocar. En tema de restauración, yo creo que no nos hemos dejado nada en esta iglesia, ¿no? A grosso modo, podríamos entrar en muchas más cosas que has hecho en tu pueblo, pero antes de terminar la entrevista, me gustaría preguntarte qué futuros tienes, qué proyectos futuros tienes en mano. Pues bueno, ahora mismo estoy ya prácticamente terminando el busto de San Juan de la Cruz y bueno, lo más inmediato es comenzar la restauración de la Virgen del Carmen de Montelope, que es la patrona, y hacer la imagen del zaqueo para la cofradía de la Borriquilla. Que eso ya... Y ya proyectos más lejanos y demás, bueno, eso no me corresponde decirlo a mí, sino a las cofradías que les competen. No, pero es bueno hacer ese apunte y señalarlo. Pues una entrevista muy interesante de todo lo que nos ha hablado y agradecerte otra vez de nuevo pues que nos la hayas concedido, ¿no? Así que muchísimas gracias y un placer haberte entrevistado.
¿De qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias ni conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. Es para llevarla en andas cargada de costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire el corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento. Y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto ante el que exclame admirado: ¡qué torturado más bello! Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre la gente sin techo, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas y en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos, ni siga en las procesiones los pasos del Nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. ¿Qué haces viendo el vídeo en el telefonillo? Anda, huevo. Es que el telefonillo. No, no, sí. ¿A cuánto grabáis los vídeos? Hombre, Lo hemos a 1080. ¿A Mínimo, 1080? Poco me parece. Está un tío bregando para sacar buenos planos para que Claro. cojan el móvil. 8 horas aquí metido entre editar y Para que nos grabar. saquen el telefonillo. ¿Para qué? Pero ¿por qué te pones ahí en el sofá viendo la tele allí? ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice, en el 42 veo yo, digo, eso pero será el de tu tele. El 36. En el 36. 36. Pon el canal Pero 36. espérate, Claro. dice, yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena chiclana. No tenemos Claro. antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a chiclana. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo, pon la tele en el sofá ahí, tomándote un cervezón, una... La tele que se ve a través de esa de Movistar, tampoco vale. ¿Por Movistar no salimos? No, todavía no. ¿No? Poco a poco, poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no ¿Qué? salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No, No. bueno, cuando hay, No. cuando hay un suceso, algo malo. Pero ¿y lo bueno quién lo saca? Nosotros. Ah, El sello, ¿quién lo tiene? Cuando Nosotros. Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? ¿Quién? Ya ¿Eh? está. Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? El de todo. ¡Se ha matado Paco! Que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Ni Sí. mira, esto. Ni TV Las Villas. Esto. Sí, en la Quita, ¿para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toque. Que se vea esto. Y TV Las Villas, arriba. Eso. Hala. Venga, hombre.